Y vamos con el tema batalla contra las huestes celestiales. Mientras Arle consigue la diapositiva, voy a ir leyéndoles Efesios 6 para ir entrando en el tema. Entonces dice el Señor nos da la recomendación acá, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cierto, dice, antes de eso, el Señor nos dice que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque tenemos luchas con él, ¿verdad? Somos seres espirituales, dice la palabra, ¿cierto? Y estamos en un mundo que vemos las cosas materialmente, pero sabemos que los fundamentos son espirituales. Entonces, asimismo, como somos seres espirituales, también está nuestro amado Dios, que es espíritu y que es el dador de toda buena dádiva y que es el que nos quiere en libertad, es el que quiere que conozcamos la escritura para ser libre, que vino a deshacer las obras del diablo, ¿cierto? Todo eso habla la palabra con respecto a nuestro Señor. Pero también hay un mundo adverso, que es el mundo de Satanás y sus secuaces y sus demonios. Y vamos a verlo, este tema hoy, vamos a ver esa batalla contra esas huestes celestiales de maldad. Yo puedo añadirles de maldad porque son seres que están aquí en la tierra, pero para propagar el mal, ¿cierto? Para influenciar sobre la humanidad, para que desobedezcamos a nuestro Dios y para ir en contra de las leyes y de las reglas que Dios ha establecido. ¿Qué son las huestes? Las huestes es un conjunto de seguidores o partidarios de una persona o causa. Aquí como vamos a hablar de las huestes celestiales de maldad, son esos demonios que trabajan juntamente con Satanás para propagar el mal, la desobediencia. Entonces, vemos que hay un jefe que es Satanás y están sus seguidores o su ejército que lo apoyan a hacer la causa adversa, ¿cierto? Que se llaman demonios. Entonces, estamos viendo, vamos a ver cómo se batalla, cómo nos dice la palabra. Vamos a entrar en la palabra y vamos a darnos cuenta a través de ella cómo nos direcciona el Señor para hacer esta batalla. Porque como es espiritual, tenemos que hacerla desde el ámbito espiritual. Y vemos esto, vamos a irnos a Mateo 12. ¿Cómo nos va enseñando el Señor? En Proverbios 24 habla que la guerra se hace con estrategia. Y vamos a ver cuál es la estrategia que Dios nos da a cada uno de nosotros para poder batallar, ¿verdad? Para poder combatir contra esas fuerzas que quizás nos han estado haciendo daño, tanto a nosotros, a nuestros familiares, el lugar donde vivimos, la ciudad, los países, ¿cierto? Porque así como nuestro Dios tiene rangos de ángeles, de serafines, diferentes, un ejército con diferentes nombres, ¿cierto? Con diferentes jerarquías. Igualmente, Satanás como imitador también tiene sus demonios con diferentes jerarquías. Y vamos a ver en esta lectura cuáles son ellos, ¿cierto? Vamos a irnos a Mateo 12. Mateo 12, ahí tenemos la cita. Mateo 12, versículo 28 al 29. Vamos a tener esta palabra hoy como cabecera, ¿cierto? Mateo 12. Y vamos a ver qué nos dice el Señor, de qué manera vamos a batallar y vamos a combatir esas fuerzas espirituales del mal. Mateo 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, este es el primer punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser con la dirección del Espíritu Santo. No puede ser en nuestra propia fuerza, ¿cierto? Tiene que ser el mismo Espíritu Santo que nos vaya guiando a hacer esta batalla.
nosotros vemos un pasaje en la Biblia, en Hechos 19, cuando habla de los hijos de Zebedeo, donde eran 7 hijos que estaban echando fuera demonios, 7 hijos de Zebedeo, y estaban echando fuera demonios, y lo hacían en el nombre de Jesús que predica Pablo. O sea, ellos lo estaban haciendo en sus propias fuerzas y salieron avergonzados de esa batalla. Entonces, tenemos que estar conscientes que la batalla no se va a hacer con nuestra fuerza, se hace con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Vemos el segundo punto, cuál es esa otra parte que nosotros necesitamos para batallar. Y es de tener la unción. Tenemos que tener la unción. Y podemos ver si tenemos la unción o no en esta porción bíblica. En Lucas 10:19, ¿qué dice el Señor? Dice Jesucristo que Él nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada nos podrá hacer daño. Entonces, tenemos ya la autoridad de parte de Jesús. Tenemos ya la unción de parte de Él para nosotros activarnos para batallar, ¿cierto? Pero esa unción, esa autoridad nos los ha delegado Dios. Así como Dios nos da esa unción, igualmente nosotros no vamos a ir solamente con la autoridad que nos ha dado Jesús. Tenemos que ir, como lo decía, para interceder tenemos que estar nosotros preparados, tenemos que estar en santidad, ¿cierto? Igualmente aquí para batallar, ¿cuánto más? Para no salir avergonzados como los hijos de Zebedeo. Tenemos que ir en santidad, tenemos que ir teniendo temor de Dios en nuestro corazón y siguiendo los pasos de Jesús y estar en esa santidad, ¿cierto? Permaneciendo en Él, como dice la palabra, para ser verdaderamente los discípulos de Jesús. Como la palabra de Dios dice en Eclesiastés, que no hay hombre que sea bueno y que no peque. Entonces, a través de esa lectura nos damos cuenta que continuamente también estamos nosotros pecando o de pronto le estamos abriendo puertas al pecado, ¿verdad? Entonces, antes de batallar, ¿qué tenemos que hacer? Ir delante de Dios, pedirle perdón a Dios, ¿cierto? Para poder ir con toda la autoridad de Cristo y en santidad. Otro punto que también necesitamos nosotros para batallar y es el próximo que sigue, que es en el nombre de Jesús. Tenemos que atar al hombre. Ahí faltó atar al hombre fuerte, porque eso mismo es el orden que sigue aquí Mateo 12. Volvemos a Mateo 12. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y uno dice, hombre, ¿cómo así? ¿Hay un hombre fuerte? Sí, hay un hombre fuerte que tenemos que atar. Es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer la batalla espiritual. Atar todo hombre fuerte que esté operando. Para eso, el Señor tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu, ¿verdad? Para estar atentos cuál es el hombre fuerte de ese lugar o de esa persona, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué dice el Señor en cuanto a atar en esta otra porción, que es el mismo de Mateo, pero está en Lucas, lo que nos dice el Señor en Mateo, pero está en Lucas 11, 20 al 22, que dice, y si yo, no, estamos en el tema de atar al hombre fuerte, estamos en la anterior diapositiva, seguimos ahí, atando al hombre fuerte. Lucas 11, 20, 22 dice, y si yo echo fuera a los demonios con el poder de Dios, eso demuestra que el reino de Dios ya está aquí. Es muy difícil robar en la casa de un hombre fuerte y bien armado, pero si un hombre más fuerte que él lo vence, le quitará las armas, le robará todo y lo repartirá entre sus amigos. Esta es la versión TLA. ¿Qué pasa? ¿Quién es ese hombre fuerte? Es nuestro amado Jesús, ¿cierto? Ese es el hombre fuerte que es más fuerte que toda obra de Satanás en las vidas o en los lugares, ¿cierto? Entonces, ¿quién ata al hombre fuerte? Jesucristo. Jesús, ¿cómo lo hizo? En la cruz del Calvario. Y eso lo podemos ver en Colosenses 2:15.
Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, ya el enemigo está sometido, está derribado por Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Él sigue operando. Por eso el Señor nos enseña en el día de hoy cómo debemos batallar contra esa operación maligna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús ya lo venció, Él nos da a nosotros la responsabilidad de arrebatarle a Satanás esas cosas que son bendiciones de nuestra vida, pero que no las estamos disfrutando. Entonces, la responsabilidad es de nosotros, pero mira todas las armas que nos está entregando el Señor en esta tarde y todo ese conocimiento. Podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, con la autoridad que Él nos da, con la unción que Él nos da, y como atando al hombre fuerte. Tenemos atando al hombre fuerte y es fácil tratar ¿cómo? Porque ya Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer nosotros es creerlo, declararlo, confesarlo y con toda la autoridad de Cristo ir y atar todo hombre fuerte que se esté moviendo en nuestros seres queridos, en nuestros vecinos, bueno, pues en nuestros discípulos, en los lugares donde nosotros habitamos. Entonces, después que atamos al hombre fuerte, otro ingrediente es cómo vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Mira que Jesucristo cuando mandó a los 70, cierto, mandó a 70 discípulos, los envió de dos en dos a que fueran y sacaran demonios. Y ellos vinieron todos felices. Y lo primero que le dijeron a Jesús cuando regresaron, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es en el nombre de Jesús que se sujetan los demonios, ¿cierto? A través de esta palabra podemos darnos cuenta que en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, como dice la palabra de Dios, y dice Jesucristo que el Padre le ha dado potestad sobre todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay en los cielos. O sea, lo tenemos que hacer todo, pero ¿cómo? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús atamos los demonios. Y otro ingrediente súper importantísimo, ¿cómo? Con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, como dice en Apocalipsis. Dice, y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Ellos lo vencieron. O sea, ¿quiénes? Nosotros, los hijos de Dios. Vencemos el mundo de las tinieblas a través de la sangre de Jesucristo. No hay cosa que los demonios le tengan más pavor que a la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque a través de la sangre de Jesucristo, Jesús en la cruz del Calvario los venció. Dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. O sea, ellos quedaron completamente derrotados a través de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. A través de la sangre de Jesucristo. Y si nosotros nos damos cuenta, ahí en esa cruz, a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo, es donde está nuestra bendición, donde está nuestra victoria, donde nosotros, desde ahí nosotros podemos buscar las bendiciones para nuestra vida o que se activen las bendiciones para nuestra vida, porque acuérdense que ahí en la cruz del Calvario Jesús se llevó toda maldición y la revirtió en bendición. O sea que nosotros estamos siguiendo un Dios victorioso. Y como dice la palabra, con Él somos más que vencedores. Amén. Cierto. Entonces ya Jesús venció para hacernos vencedores. Seguimos la oración en el espíritu y el ayuno. Es poderosísimo también cuando nosotros estamos batallando. Y de hecho la palabra de Dios, que ahí no está escrito, pero la palabra de Dios es clave. Y recordemos de que Jesucristo, cuando se enfrentó al enemigo, después que vino de 40 días de ayuno, ¿cómo venció toda obra de las tinieblas? A través de la palabra a través de la palabra venció al enemigo, ¿cierto? Pero también vemos un personaje de la Biblia que es Daniel. Y Daniel está aquí esperando recibir una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Está en un clamor, está en una oración.
Dice, dice Daniel 10, versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Estuvo completamente en ayuno, ¿verdad? Dice, y continuó diciendo que venía una bendición para él, pero en el versículo 13 dice, más el príncipe, dice, venía el arcángel Miguel a traerle una respuesta. Dice en el versículo 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Imagínate, tremendo, ¿verdad? Le hizo oposición el Principado de Persia. ¿Qué es un principado? Es una especie de gobierno en la que el jefe del Estado es un príncipe. Daniel estaba esperando una respuesta de parte de Dios. El Señor envió al arcángel Miguel, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando él venía con la respuesta de parte del cielo para Daniel, se le atravesó este principado del reino de Persia, el principado de Persia, a venir a oponerse a la oración. Hay muchas oraciones que estamos presentando delante de Dios y no sabemos en el mundo espiritual qué es lo que está perturbando, qué es lo que nos está permitiendo que la respuesta de Dios venga a nosotros. Entonces, hoy tenemos que despertar nuestro espíritu y abrir los ojos espirituales y decirle, Señor, pero te estoy pidiendo desde hace tanto esto y que revélame, Dios mío, direccióname en la oración en el espíritu, ¿verdad? Con el Espíritu Santo que le muestra a nuestro espíritu de qué manera sabia debemos orar para combatir todo aquello que se esté oponiendo a que nuestra petición sea recibida. Porque obviamente, como lo dice Juan 10:10, el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Vino a querer venir a perturbar el propósito o los planes de Dios que tiene con cada uno de nosotros, venirlos a perturbar para que nosotros no recibamos la bendición, para que nosotros no vivamos en el gozo del Señor, para que nosotros no tengamos la felicidad, para que nosotros no tengamos la libertad a donde Dios nos ha llamado, porque Dios nos ha llamado a libertad, ¿verdad? Dice que donde está el Espíritu de Jehová, allá hay libertad. Tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Nosotros tenemos que estar ahí. Dice que el reino de Dios es paz, gozo y justicia. Tenemos que tener gozo en nuestras vidas, que nada nos esté afligiendo. Entonces, ya teniendo este conocimiento, tenemos toda la libertad para pedirle al Espíritu Santo, Señor, ¿qué es aquello que está estorbando mi bendición? Ir con todas estas armas y combatir y recibir la bendición de parte de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, este varón, Daniel, se metió en 21 días de ayuno, uno de los ayunos famosos de la Biblia, ¿cierto? El ayuno, ya nosotros hemos estudiado en este espacio todos los beneficios de ayunar, de estar en ayuno, de estar ahí en el espíritu, clamándole a Dios para romper toda ligadura, para romper toda atadura, para recibir lo que ya está en el cielo escrito para nosotros, porque Efesios 1 dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual, con toda bendición celestial, ¿cierto? O sea que nosotros tenemos que tener las manos abiertas para recibir lo que viene a nuestras vidas. Entonces, viene otro pasaje aquí de la Biblia que está en Josué 8. ¿Y qué pasa en Josué 8? En Josué 8 estamos hablando de Josué cuando Dios lo manda a combatir a Jai, ¿verdad? Entonces, vemos dos versículos aquí en Josué 8, 18, 8:18, vemos, a ver, busquémosla acá, Josué 8:18, donde el Señor le dice a Josué, entonces le da una directriz, lo que hablábamos, la guerra se hace con una estrategia, ¿cierto? Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. O sea, se paró Josué con la lanza, con la oración, ¿cierto?
con la oración y extendió su mano. Y mientras él estuvo extendiendo su mano hacia ese objetivo, porque bien lo dijo Arlene ahora en el anterior tema, ¿verdad? Que nuestra oración tiene que ser específica, tenemos que tener un objetivo, no podemos orar así a lo loco, sino con algo específico delante de Dios. Y vemos entonces aquí que este varón extendió la lanza en el versículo Josué 8:18, pero también vemos en el 29, mientras él estaba extendiendo la lanza, estaba todo el ejército y el Señor se encargó de derribar a todos esos enemigos, los confundió, les hizo una emboscada y ellos cayeron y Jai fue destruido. Pero mira lo que dice ahí mismo en el versículo 29. Y al rey de Ai, dice en el versículo 26, dice, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. O sea, que él extendió la lanza, hubo la guerra, hubo la derrota de los enemigos, pero dice, hasta que no hubo caído todos los moradores de Jai, Josué no retiró su mano. Esa es la oración persistente, la oración insistente, la oración sin cesar que dice la palabra de Dios. Esta fue la misma oración que hizo Daniel. Él fue persistente, insistente, determinante, ¿verdad? Nosotros no podemos, si queremos algo, si vemos que no lo hemos recibido, no desfallecer, sino continuar persistentemente, insistentemente en esa oración y en ese clamor, que el Señor va a mover su mano de poder a favor de nosotros por vernos esa constancia y esa persistencia. Vemos este varón que lo hizo, Josué lo hizo, no desmayó, extendió su mano y la quitó hasta cuando no vio a todos los enemigos de Jai destruidos. ¿Cierto? Entonces, qué poderoso esto que nos está regalando el Señor, que nos está recordando, porque quizás nosotros lo sabemos, pero el Señor nos lo recuerda en esta tarde. Si tenemos algo ahí pendiente para que accionemos, ¿verdad? Con todas estas armas que el Señor nos está regalando hoy. Entonces, otro de los ingredientes, la alabanza. La alabanza nos ayuda a que los aires se despejen, ¿verdad? Alguien lo dijo y yo creo que es cierto, porque en esos lugares donde está continuamente la alabanza de Dios, la alabanza de que aún la alabanza de nuestros labios, dándole gracias a Dios, no invocando tanto al enemigo, sino invocando el poder de Dios, glorificando a Dios, ¿verdad? Glorificando a Dios con nuestra boca, dándole las gracias, alabando a Dios, dándole las gracias de antemano por la respuesta esa recibida. Todo eso propicia a que nosotros batallemos contra esas huestes espirituales de maldad, porque los confunde, porque ellos vienen es a traer opresión, a traer tristeza, ¿verdad? Pero si nosotros nos paramos en alabanza, en adoración, cantando a salmos, recitando los salmos, recitando la palabra, ellos quedan confundidos y tienen que huir, como dice la palabra de Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, en la palabra tenemos todos esos tips para tener una victoria en la oración, para tener una victoria en esas batallas, en esas guerras. Vemos también, y no lo podemos hacer nosotros cuando el Señor, por lo menos cuando vimos estos 70, ¿verdad? Volvemos a los 70 que envió Jesucristo, ¿verdad? Que los envió a echar fuera a los demonios. Ellos venían todos orgullosos. Ay, Señor, Dios mío, si vieras cómo ellos salían huyendo esos demonios cuando nosotros los estábamos liberando. Y ahí mismo le responde el Señor. Vámonos nuevamente a esa palabra. Ahí mismo le responde el Señor. Está en Lucas 10. En Lucas 10. Vámonos a Lucas 10. Vamos a ver qué es lo que le responde Dios. Dice que él mismo le contó a ellos. Le dijo, no se alegren mucho por eso. O sea, no se vanaglorien. No lo vamos a hacer. Ay, el Señor me utiliza en liberación. Yo vi cómo salieron
los demonios de ese lugar, yo vi cómo se fueron los demonios de esas personas, no, sino que lo vamos a hacer para glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Mira cuando ellos vinieron que le daban esa respuesta a Jesús y le decía, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Imagínense ustedes. O sea, esa visión que tuvo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Mismo Satanás caer, llegar aquí a la tierra, caer como un rayo, vencido, ¿cierto? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. O sea, que nuestro gozo debe ser de que estamos siendo propicios al reino de Dios, ¿verdad? De que nosotros somos instrumentos útiles en esta tierra para hacer la obra de Dios, de que estamos trabajando con el Rey de Reyes y que estamos a favor de su empresa y de su obra, ¿verdad? Cuando nosotros estamos propiciando una liberación en una persona, en un lugar, estamos aliándonos con nuestro Señor Jesús para su causa. Eso es lo que nos debe dar a nosotros gozo. O sea, que todo esto se hace para darle la gloria a Jehová. Todo se hace para honra y gloria de su nombre. Y este tema de la batalla, por eso lo terminé con eso. Para combatir, estamos combatiendo para glorificar a Dios, ¿cierto? Entonces, tenemos que orar de esta manera, atando, siguiendo atando, declarando, confiando. Dice, para combatir completamente las fuerzas del aire, para cuidar que no se vuelvan a fortalecer y quitarnos lo que hemos ganado de parte de Dios. Entonces, el Señor nos invita a que, bueno, pues si ya estamos en victoria, seguir orando por esa victoria, seguir clamándola a Dios, seguir cubriéndola con la sangre de Cristo. Pero si estamos en plena batalla, el Señor nos está invitando a permanecer en oración, a continuar batallando, a creerle a Él de que vamos a recibir la victoria, así como lo recibieron estos dos personajes de la Biblia, Daniel y Josué, ¿verdad? Que no incansablemente estaban persistentes, confiando, determinantes en la oración, en el clamor, en el ayuno, que nada nos haga desfallecer, que veamos lo que veamos, podamos creer que tenemos un Dios más grande que cualquier circunstancia adversa que esté propiciando el enemigo contra nuestras vidas. Y leyendo esto me acordaba de un testimonio, pues de los tantos testimonios y para la honra de Dios, para la gloria de Dios, donde he podido ver la mano de Dios, ¿verdad? A favor nuestro. Y hubo unas circunstancias en mi vida donde me tocó convivir con un ser querido, un ser de autoridad, pero que se levantaba contra mí, que se levantaba desde muy temprano por la mañana y ustedes pueden empezar el día con algo adverso, Dios mío, se le daña a uno enseguida el día, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que el Señor me daba una estrategia de pelear y arrebatar las bendiciones de mi día antes de salir de la habitación. Y me tocaba en ese entonces, en ese momento, este ser querido no conocía a Dios, ¿verdad? Y como la palabra dice que cuando nosotros nos metemos bajo la cobertura de Dios, se nos levantan para robarnos nuestra paz. ¿Y quiénes son los primeros que se nos levantan? Los de nuestra casa, nuestros familiares, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que tener el discernimiento y poder mirar en el mundo espiritual, tener los ojos abiertos y mirar qué es lo que está viniendo a robar a nuestra paz. Y gracias a Dios el Señor me dio el entendimiento y pude con la ayuda del Espíritu Santo tener una estrategia de guerra. Antes de salir de la habitación, yo hacía mi guerra espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, ato todo hombre fuerte en la vida de, ¿cierto? Y hecho fuera todo demonio de los demonios que tú vayas viendo, los espíritus que tú vayas viendo de disensión, de contienda,